Muy bien, buenas noches amigos, familia. Estamos una vez más con ustedes. Donde quiera que se encuentre, les enviamos nuestras bendiciones. Continuamos con nuestra jornada, la campaña por la vida no matarás. Y hoy tenemos a un invitado especial, nuestro amado pastor Mario Pérez. Él es el vicepresidente de Tomando Mi Nación Guatemala. También es pastor general de los ministerios, Ministerio CAFAL, también en Guatemala y en México también. Pastor Mario, pues tiene una gran trayectoria, aparte de fundador también de Tomando Mi Nación, que ahí desde hace muchos años atrás nos sentábamos a hacer todos los planes de trabajo. Bueno, amigos hermanos, usted diría que se trata de la campaña por la vida no matarás. Bueno, la campaña no matarás, recuerde, es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a salvar al mundo. El diablo vino a robar, matar y destruir. Así es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para transformar vidas, arrepentimiento de pecado, traerlos a los pies de Cristo, ser salvos y que tengan vida eterna. Esa es campaña por la vida no matarás. Pastor Mario, Dios le bendiga, bienvenido. Este es su tiempo. Gracias, Pastor Siu, a todos los hermanas que están conectadas, Dios les bendiga. Un privilegio poder estar con todos ustedes y con los que están en las redes sociales. De verdad, esta campaña por la vida, bueno, en Guatemala existe el hacer campañas evangelísticas, ¿verdad? Se pone un altar o se pone un púlpito, una tarima, se hace invitación de iglesias, se invita a un predicador, a un grupo y se extiende la palabra. Pero no vaya usted a pensar que la campaña por la vida no matarás es eso. No es una campaña acá, tiene mucha diferencia, aunque sí incluye actividad evangelística, como poner una tarima, eso lo hacemos en el cierre. Eso lo hacemos en el cierre en cada nación, ¿verdad? Lo hacemos. Pero la campaña por la vida, nosotros, dependiendo de cada país, pero en Guatemala lo celebramos durante 30 días, ¿verdad? Y es una actividad que conlleva primero el área espiritual. Cuando, cuando leemos la palabra del Señor, vemos que los lugares están cautivos. La Biblia dice que el hombre fuerte está en paz en su palacio, porque confía en sus armas. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar para evangelizar, para obtener el botín más precioso que hay, que son las almas, ganarlas para Cristo. Entonces, esta campaña primero lleva la oración, bueno, nosotros le decimos la oración silenciosa. Llegamos a un lugar guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, para hacer una campaña, la hacemos todos los años, pero oramos, buscamos la dirección del Señor. En Guatemala, que es las experiencias que le podemos contar, hemos estado en lugares, por ejemplo, donde el Señor nos ha llevado a orar, en los puntos donde hay mayor incidencia de violencia. Hay puntos, hay focos donde en el lugar donde usted vive se puede dar. Por ejemplo, usted ha escuchado las expresiones, mire, no pase por ahí que es muy peligroso, ¿verdad? Ahí asaltan mucho, ahí roban demasiado, ahí asesinan. Esos son los puntos, a veces a nivel nacional, donde hay localidades donde hay mucha violencia, donde iglesias han tenido que cambiar los horarios de culto, algunas han cerrado y todo. Bueno, entonces el Señor nos lleva a predicar el Evangelio. La campaña por la vida no matarás es especialmente salvación, pero conlleva varias áreas, varias actividades antes de poder predicar el Evangelio. Les explico. Llegamos a un lugar. Imagínese usted
No lo sé cómo lo llamen ustedes, aquí en Guatemala les decimos aldeas, en México les dicen ejidos y varía, ¿verdad? Pero es un lugar. Entonces, ahí el Señor nos lleva a orar. Muy bien. Eh, entonces, normalmente subimos a un lugar alto. Usted sabe que los lugares altos son bíblicamente, no me voy a detener en eso porque el tema no es eso, solo quiero enfocarlos un poquito en qué es la campaña por la vida, no tanto como les decía, una actividad nada más, no, conlleva muchas cosas. Entonces llegamos a ese lugar y normalmente buscamos el lugar alto para orar. Puede hacerse de otras maneras, el Señor le guía, el Señor le guía, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos y oramos en ese lugar, recuerda estas palabras, el hombre fuerte está en paz en su palacio porque confía en sus armas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros llegamos, oramos, atamos al hombre fuerte. La Biblia dice que nadie puede saquear su palacio, nadie puede saquear sus riquezas, nadie puede tomar nada si primero no le ata, no le ata. Entonces llegamos a ese lugar, se ora, esto se hace en grupos pequeños, hemos tenido la oportunidad de subir a lugares donde recuerdo, Pastor Sio, en un lugar en Huehuetenango, donde íbamos un grupo, pues, bonito, subimos a orar a un lugar alto. Y ya estando ahí cerca, el Señor no permitió que subieran muchos. Varios hermanos que amamos, queremos y de verdad son personas muy consagradas, son personas que respetamos y amamos, pero el Señor no permitió que subieran. Porque el Señor es el que dirige toda la estrategia. Recuerdo que fuimos pocos, realmente pocos los que subimos a ese lugar a orar. Ahora, oramos, la intención es atar al hombre fuerte, es atar al hombre fuerte. Cuando se ata al hombre fuerte, entonces ya se puede saquear, digamos, usemos esa palabra. Y cuando hablamos de saquear, ¿qué es lo que vamos a saquear? Son las almas. Entonces, cuando uno llega, hay una oscuridad, hay una tiniebla en ese lugar que no permite, hay dos cosas que esta tinieblas no permite. La primera es que le resplandezca la luz del evangelio a las personas. No deja que esa luz resplandezca. Y lo segundo es que afecta a mucho pastor, en el sentido que no reciben nueva revelación. Hermosos y hombres de Dios que están en ese lugar, pero se viven todos los días. ¿Qué predico en el culto? No encuentro qué predicar, es que me es difícil, que quiero escuchar mejor al apóstol YouTube o quiero escuchar al profeta Google un mensaje ahí porque yo no encuentro. Usted se recuerda, estoy hablando de Elías cuando habla de habrán cielos de bronce, cuando se cierra 3 años de lluvia. Esos son cielos de bronce, usted lo puede leer de Deuteronomio, habla cielos de bronce, cielos que se cierran espiritualmente se cierra. Un cielo de bronce que usted puede ir y conocerlos, especialmente si quieres en Lima, Perú, ¿verdad? Ese es un cielo literalmente de bronce por la hechicería que ahí se vive. Entonces suceden dos cosas en esto. La primera es que no les resplandece la luz del Evangelio. Y segundo, los hermanos no reciben revelación, les es bien complicado porque hay un manto, hay dos cosas ahí, hay un hombre fuerte y hay armas en las que él confía. Entonces, lo primero que hacemos normalmente, pero esto lo guía Dios, ¿verdad? Solo es un ejemplo, es algo que les estamos platicando, como para darle algunos principios, esa es la verdad, darle algunos principios de qué es la campaña por la vida no matarás y cómo se trabaja esa parte de la luz en las tinieblas, ¿verdad? Porque nosotros llegamos y vamos luz, muy bien. Cuando oramos, se ata al hombre fuerte. Ahora, mi amado hermano,
no importa qué ministerio usted tenga, no importa el título que tenga. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la autoridad de Dios. Usted está en Cristo Jesús. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Y cuando usted sube a ese lugar y ora, hermano, el diablo tiene que sujetarse al nombre de Jesucristo. Se tiene que sujetar y se tiene que ir. Eso, ahí, eso no lo vamos a debatir o a discutir. Dios nos ha dado ese poder. Entonces, se ata al hombre fuerte. Atado el hombre fuerte, ya se puede hacer una actividad evangelística. Se puede salir a predicar de puerta en puerta, se puede hacer retenes de oración, los retenes de oración que nosotros practicamos, nos ponemos en un lugar donde pueda haber espacio para estacionamientos. A la orilla de la carretera hacemos unos rótulos como los que dicen alto o stop y ahí ponemos detente, déjame orar por ti. Se pone a la orilla de la carretera. Mire cantidad de personas que van en los vehículos, se detienen y miren, nosotros nos vamos a divorciar. Otros literalmente se han bajado del vehículo, han descargado toda la cerveza que llevan y la dejan y empiezan, digamos, se puede hacer varias actividades. Se pueden hacer caravanas, ¿verdad? Con bocinas, ir anunciando el evangelio, se puede hacer todo y ya se puede obtener las almas. Ahora, hay algo aquí que tal vez y quiero también explicar. No solamente es llegar y atar al hombre fuerte, y luego nosotros hacemos una actividad donde se obtiene fruto. Ok, perfecto. Y ahí terminó la campaña por la vida no matarás. No, mi amado hermano. No, no, no. Hay dos cosas importantes acá. La primera, la retención del fruto. Nosotros siempre trabajamos con iglesias o ministerios, ¿verdad? Digamos que hay una asociación que nos recibe, hay una iglesia que nos recibe y nos atiende, especialmente a ellos, tratamos de que ellos cuiden las almas, que cuiden las almas. Eso es fundamental. No solo es hacer la actividad, sino esa consolidación, se le conoce también consolidar esa parte de las almas. Pero hay una segunda parte que hoy quisiera, creo que la mayoría de ustedes maneja esto, pero quisiera recordar algo que pasa acá. Nosotros, digamos que se llega al lugar, se ora y se echa al hombre fuerte. Se echa al hombre fuerte. Resplandece el evangelio. Se fueron las tinieblas, llegó la luz. Uno predica de verdad, ya las personas quedan, pues, lo digo entre comillas, y ellos pueden tomar una decisión sin presiones. Ya no hay un demonio que los está afectando. Muy bien, pero aquí viene lo que quisiera hablarles también. El hombre fuerte está en paz en su palacio. La pregunta es ¿por qué? Y sé que a usted en su mente lo dijo, porque confía en sus armas, porque confía en sus armas. Aquí el Señor nos está mostrando que el hombre fuerte se mantiene y se sostiene en un lugar por sus armas, por sus armas. Entonces, cuando llegamos y el hombre fuerte se va, nosotros predicamos el evangelio, las almas son salvas, pero existe el riesgo.
de que el hombre fuerte regrese. No es que a usted no le obedezca y no es que, no, no. Cuando usted lo reprendió, él se tuvo que ir y eso no hay ninguna duda. El punto es que él puede regresar. ¿Por qué? Porque dejó sus armas. Dejó sus armas. Por eso dice que él está tranquilo porque confía en sus armas. Entonces, esto es para ir aprendiendo. Cuando se echa al hombre fuerte y se predica el evangelio, lo siguiente y lo que se debe trabajar con la iglesia local es que sean quitadas las armas del enemigo. Si no, el enemigo va a volver. No es que usted hizo una mala obra o un mal trabajo, ¿verdad? Usted habrá escuchado expresiones como que, mire, hermano, cuando ustedes vinieron a orar fue una bendición tremenda. Mire, esto estuvo glorioso, pero ya están otra vez igual o peor. Y cuando vienen otra vez. Entonces, mire, ¿cuáles son las armas en las que confía el enemigo? Ya el pastor Sio en alguna oportunidad sé que ha hablado de esto y aquí estoy hablando, y les digo que sé que ya lo hizo porque se habló de la cartografía espiritual, ¿verdad? La cartografía espiritual lo que busca es detectar las armas que tiene el enemigo en ese lugar, ¿verdad? Entonces no se llega solo así, sino se detecta, se detecta. Ahora, ¿qué armas hay? Hay varias armas. Cantinas, hay prostíbulos, ventas de droga, lugares de pornografía, homosexualidad, lesbianismo. Entonces, todo ese lugar, por ejemplo, Éfeso era conocido como el centro de adoración de Diana de los Efesios. Ese era el hombre fuerte que estaba ahí. ¿Y cuáles eran sus armas? La Biblia nos habla que cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, dice que trajeron todos los libros de hechicería. Entonces, ¿cuáles eran las armas que tenía el diablo? Todos los libros de hechicería. Dice la Biblia que bueno, yo en una oportunidad hice algún número por ahí, más o menos fueron cerca de 5 millones de dólares en libros de hechicería. Hablo de hace rato, ¿verdad? Entonces, cuando le quitaron las armas, eh, fue conocido el Evangelio de todo el mundo. Fue conocido el Evangelio de todo el mundo. Entonces, mis hermanos, confiar en Dios es lo primero. Segundo, confíe en que usted está en Cristo Jesús. Se ora mucho, hermano. Esta campaña por la vida se ora bastante. Es tiempo de intimidad, de reunión, de intercesión. Antes de Dios da el lugar, se llega, se ata al hombre fuerte. Aquí hay algo que quisiera explicarles, ¿verdad? Dice que nadie puede sacar un palacio si no primero ata al hombre fuerte. Se ata, se quita el botín, pero se le quita las armas. Ahora, pero con el apóstol Pablo, ya que mencioné Éfeso, quiero contarle que Éfeso fue al revés la forma en que él lo hizo. Pablo predicó el evangelio, quitó las armas, quitó las armas, quemó toda la hechicería, quemó todos los seguidores. Esto lo que sucedió es que debilitó, por eso, hermanos, esto de la campaña por la vida es 100% espiritual. Esto es 100% espiritual. Aquí y oración, aquí no es de yo sé, yo puedo, yo hago, es la oración, es el Espíritu Santo el que nos guía. Cuando el apóstol Pablo quita las armas, debilita al hombre fuerte. O sea, note que aquí la estrategia fue diferente a la que habla Mateo. Mateo dice que nadie puede sacar paz si primero no ata al hombre fuerte. Pero adelante, en Éfeso vemos a Pablo haciéndolo al revés. Primero quitó las almas, debilitó. Y cuando se reunieron en el Areópago y gritaron por varias horas, grandes Diana de los Efesios, dice que había gran confusión en ellos. Y fue la última vez
que ellos se pudieron reunir. Eh, la historia nos habla que fue Pablo nunca nos dice que entró al templo de Diana de los Efesios. Esta historia ustedes la saben. La historia cuenta que fue el apóstol Juan el que entró, hizo una oración pequeña, usted la puede encontrar. Es una oración pequeña la que Pablo hace adentro y dice que explotó el templo, se derrumbó. Entonces, hermanos, la campaña por la vida hace retroceder tinieblas, hace retroceder tinieblas. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, básicamente, las tinieblas no pueden, hermanos, detener la iglesia. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, voy a explicar algo que pido que lo tomen como un consejo. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente, es el cuerpo de Cristo. No es una organización, ¿verdad? Es un organismo viviente. Cuando Jesús la funda, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, las puertas del Hades. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces usted sabe que las puertas no se mueven, las puertas son fijas, así que la que se mueve es la iglesia. La iglesia no es la que está esperando que el diablo llegue, sino que anda buscando donde tiene atadas las almas y las va a liberar. Entonces, el detalle, mis amados hermanos, es que esta campaña es contra las tinieblas, contra las tinieblas. Y aquí quiero hablar tal vez quiero hablar un poco sobre las puertas del Hades. Las puertas del Hades son lugares que se abren por algunas razones. Estamos en público, así que no voy a dar aquí las razones por obvias razones, pero sí quiero hablar de un punto, y esto es para los que son cristianos evangélicos. Cuando Coré, se recuerda cuando la Biblia nos habla de la rebelión de Coré, pues Moisés dice, si yo soy siervo del Señor, pues que suceda algo diferente, que suceda algo que nunca se ha visto ni se ha oído. Dios pide que Coré con sus familias salgan y se paren frente a sus tiendas. Coré había murmurado contra Moisés, había murmurado. Ese era su pecado. Claro, lo hizo Miriam o María, la hermana de Moisés, murmuró. También a Aarón. Y Miriam le dio lepra, que era una cuestión muy complicada en el tiempo. Pero a Aarón no. Y alguien dirá, no, pues a Aarón no, claro que no. A Aarón no le podía dar lepra porque tenía puestas las vestiduras sacerdotales. Entonces él no podía, Dios no le podía mandar lepra teniendo las vestiduras, la cobertura lo protegió. Pero Lea cuando subió al monte y le fue quitada las vestiduras, ahí murió, ahí murió. Entonces Coré se revela, murmura, él se revela, se pone en contra de la autoridad. Dios pide que salga y quiero que escuche esta parte. Solo voy a ver el tiempo porque se calienta aquí, se afloja por acá. Entonces, cuando ellos salen, dice que la tierra abrió su boca y los tragó vivos y descendieron vivos al Seol.
En otras palabras, se abrió una puerta del Hades y se los tragó. ¿Qué abrió la puerta del Hades? Porque ahí se abrió una puerta del Hades. ¿Fue Dios? Sí. ¿Qué pecado fue el que provocó que se... La murmuración. La murmuración. Mis amados pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, cuando salgan a orar, lleven gente íntegra. Si llevamos gente que en su boca hay murmuración, es posible que la puerta del Hades no se cierre, porque ellos no la cierran, la abren con su murmuración, o que digan es que Dios me usa y yo me mantengo orando, soy una persona de oración, viera que no importa. Critica a su pastor, critica a su pastor, critica a otros ministerios. Ni siquiera hable mal, murmura, murmurar es hablar suave. Entonces, cuando usted escoja sus intercesores, lleve gente, por eso tomar nominación no es de, mire, sí, sí está en varias naciones, pero no somos, las actividades no son de muchedumbre, porque nosotros somos muy cuidadosos de quién va a ir a orar, porque vamos a ir a hacer una guerra espiritual y a la gente se le olvida que en la guerra hay muertos, se le olvida. ¿Y quiénes van muertos, hermanos? Aquellos que llevan abiertas el diablo tiene derecho legal sobre eso. Pero si vamos a ir a cerrar una puerta del Hades en un lugar, hermano, no llevemos gente que murmura, porque en lugar de cerrarla, la va a abrir. Ya había el tiempo, así que solo quería compartirles un poco cómo funciona esto de la luz en las tinieblas. Así que, Pastor Siu, gracias y le dejo el tiempo. Amén. Qué bendición. Gracias, Pastor Mario, por esa breve enseñanza. Es parte de capacitación, ¿verdad? Cuando hay campaña por la vía no matarás. De hecho, lo hemos hecho en muchos países, en muchas ciudades, y hay muchos consejos como Pastor Mario lo está dando ahorita. Em, Hablando un poco o retomando un poco de lo que habló Pastor Mario, ¿qué significa para usted potestad en su región o en su comunidad donde vive? Como recapitulando, ¿qué es potestad? Es el movimiento. Pastor, así un poquito breve, ¿qué puede ser una potestad? Usted dijo prostíbulos, pero más allá, esos son lugares donde operan los demonios, pero potestades ya es otro nivel, ¿verdad? Tenemos unos minutitos para ir tomando un poquito de plenaria, ¿verdad? Y alguien más también puede aportar. ¿Y cómo se mueven esas potestades? Por ejemplo, hay potestades regionales, hay potestades eh, en un país, ¿verdad? Hay potestades que se mueven en el barrio, en la comunidad. Por ejemplo, cuando uno era pequeño, decía, mira, fíjate que ahí en el pueblo, ahí sale una bola de fuego y hay un demonio, dicen que en este lugar practican hechicería, eh, comunitario, ¿verdad? Pero, Gobernales, perdón, de los gobiernos gobernales, sí, potestades. pero lo que son potestades de gobierno ya es otro nivel, son los que están arriba, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala le llaman ahí un lugar, Mashimón. Ese es, ese es una potestad regional dentro de un país que tiene mucha fuerza. Por ejemplo, las potestades que se mueven de ciertas iglesias pues no son cristianas, pero que tienen mucha influencia. Esa es una potestad detrás de ello, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, otras potestades que ya no solamente es regional, sino continental. Por ejemplo, la droga. Estamos viendo, esa es una potestad, detrás de ellos hay una potestad y es continental. Ahora, Pastor Mario estaba explicando de cómo
atar al hombre fuerte. Mucha oración, ayuno, la palabra, el evangelismo, las campañas, eh, atar. La Biblia dice que todo lo que atéis significa que en la iglesia tenemos poder para atar. Todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Mi pregunta, ¿usted puede atar entonces a un demonio, una potestad? ¿Puede usted como cristiano con autoridad en el nombre, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, orar y decir, Señor, queda cancelado esta potestad en tu nombre? De esa potestad que pudiera moverse en tu comunidad, en tu región, en tu casa, en tu país. También la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y los que creen en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas haréis, estos milagros, y aún mucho más. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira qué enseñanza más bonita nos trajo Pastor Mario y ya nos picó, ya me picó. Así es que vamos a continuar entrándole un poco más en esta plenaria porque falta que usted opine también. Ahora, todo lo que se está dando, las obras de las tinieblas, ¿por qué? ¿Por qué se ve como que quien domina es los demonios, las potestades demoníacas, los gobernadores de las tinieblas? ¿Por qué se ve como que ellos dominaran? Cuando la iglesia dice que nosotros como cristianos, hijos del Señor, tenemos autoridad de Cristo. Entonces, si todos esos males se está dando es porque la iglesia está, ¿cómo? Dormida, dice el reverendo. Mire, hasta con la ceñita. Dormida, acomodada, y hacemos distraída, esa es otra palabra. Estamos distraídos, hacemos muchas cosas buenas, pero sí necesitamos retomar el llamado del Señor. Bueno, yo quiero dejar esto. Si usted tiene algo que aportar con la enseñanza que Pastor Mario trajo, Pastor Mario tiene muchos materiales. De hecho, con él pues desarrollamos todos esos materiales y, y pues podemos aquí pasar mucho tiempo, pero él fue bien específico. Y así es que si usted tiene un aporte, que quisiéramos que usted nos bendiga con su aporte, ¿verdad? Con la enseñanza que el Pastor Mario trajo. Esa es campaña por la vida, no matarás. Luego hay muchos testimonios de lo que pasó en El Salvador. Pasó en la Colonia El Milagro, en La Brigada, en Villahermosa, Villa Canales. Bueno, tenemos testimonio en Ecuador, pastores, em, coordinadores de Tomando Dominación, presidente de Tomando Dominación, Ecuador. Aquí tenemos reverendo Giancarlo Rufa y pastora Janet. Ellos se han movido. Y como dijo Pastor Mario, no es grupo grande. De veras, cuando Dios respalda y usted sale y ora, si Dios usaba a un profeta, ¿cómo no a su pueblo unido? Dos o tres o más. Ahora, lo más tremendo son los resultados que vienen. Muy bien, yo quiero dejar este tiempo. ¿Alguien quiere compartir testimonio, aporte con el tema que Pastor Mario trajo? O testimonio también, ¿verdad? Puede participar ahora. Pastor Mario, usted también si tiene algo más que aportar, pero dejo el tiempo a ustedes. Si me permite, pastor, Claro que sí. para, hay una ley, hay una ley espiritual y es la ley del vacío. La ley del vacío, ¿cómo funciona? Cuando se echa fuera un espíritu inmundo y la casa queda ordenada, limpia, pero vacía, esa es la ley del vacío. Ujú. Dice la Biblia que después regresa el hombre y regresa el demonio a su casa, dice, y ve que está limpia, ordenada, pero está vacía. Mire, esa es la ley del vacío. Entonces va y trae siete peores. Cuando la iglesia no hace su función, deja un vacío. Y esas la ocupan los demonios. Cuando la iglesia no acciona, deja un vacío.
Y eso lo ven los demonios y acción. Gracias. Gracias, Pastor Mario. Bueno, después vamos a hablar un poquito del vacío, ¿verdad? Tremendo. Reverendo Giancarlo Rufa tiene la mano levantada por favor, reverendo. Primeramente para felicitar al pastor Mario Pérez, porque de verdad una enseñanza muy poderosa, me gustó muchísimo, especialmente esta parte que focalizó sobre quitarles a las armas al enemigo. Eso es algo de verdad muy necesario y a veces no se lo piensa, o sea, uno piensa hemos hecho limpieza, es suficiente, el enemigo se fue, pero efectivamente el enemigo regresa posiblemente más aguerrido y anda buscando a quién devorar, porque él conoce quién son los responsables que lo han echado. Entonces va a buscar las retaliaciones. Y de verdad que muchos los encuentra desprevenido, no le encuentra preparado. Y por eso la importancia de cubrirse antes, durante y después de esta actividad tan, tan poderosa en el espíritu. Pero lamentablemente hay cuestiones que al menos en nuestro ambiente, que estamos expuestos a muchos peligros por cuestión de los grupos delincuenciales organizados. Los hermanos prefieren hacer la cosa casa adentro, casa adentro. Entonces hacen cartografía y oran por los varios sectores, pero no hacen presencia en el sector, porque se sienten como, decimos, desprotegidos. Porque también no hay esta solidaridad y no hay esta unión entre las diferentes iglesias. Entonces, a veces vemos hermanos muy valiosos que ya viven, por ejemplo, en lugares suburbanos, en lugares muy vulnerables, y ellos sí, ellos hacen cosas increíbles, porque como ellos conviven con esos delincuentes, entonces ellos se arman de valor y los enfrentan. Pero lamentablemente algunos hasta la vida perdieron. Entonces eso hace que, ¿cómo que entra esto engaño satánico, diabólico, infernal? Que la iglesia dice, no, mejor quedámonos tranquilos, no vamos a exponernos a peligros, que después tenemos que responder por los daños colaterales. Y así el enemigo queda contento, porque no se cumple la obra como se debería. Ahora, la pregunta es, ¿habrá personas todavía que quisieran ser mártires por Cristo? Que al menos en nuestro sector es un martirio. En algunos sectores no entra ni la policía ya. Y cuando entran, como el otro día, para buscar a uno, entraron entre policía y militares 500 personas, hasta que lo arrastraron por la oreja afuera. Pero en 500. Ahora van 10 hermanitos. Y de verdad que la gente nos ve como irresponsables, porque además que ponernos en peligro nosotros, ponemos en peligro hasta los demás. Este era mi aporte, Apóstol Carlos y Pastor Pérez. Gracias. Excelente, muchas gracias, reverendo. Y esa opinión lo tenemos muchas personas en el mundo entero, en la iglesia también. Hay, la Biblia dice que todos somos em, soldados en Cristo, ¿verdad? Y en estas capacitaciones, pues nosotros hemos analizado, así yo he evaluado tres tipos de soldados, ¿verdad? Un espectador, uno de los soldados es espectador, el otro es
Bueno, la llamarada de tusa que yo le llamo, se enciende, pero cuando hay algo rapidito sale corriendo. Y la tercera, a eso me refiero, los guerreros, los valientes, los que nos paramos a la brecha y aunque vengan tormentos, aunque vengan luchas, aunque vengan ataques, estamos firmes como las palmeras y después de todo que acaba todo, estamos de pie y en victoria. Solamente cuando estamos de pie en medio de luchas y batallas, y recuerde que nosotros no lo ganamos solos, lo ganamos con Jesucristo. Pero solamente mientras nos paramos frente al enemigo y le hacemos frente, luchamos la batalla, podemos nosotros experimentar la victoria. Así es que ese es las tres clases de soldados que tenemos. Muy bien, continuamos. Tenemos la mano levantada a nuestros amados pastores Vinicio y Chayito Monterroso. Pastores, pueden participar. Vini o Chayito. Si no, si si estoy dispuesto, yo puedo participar también. Sí, Pastora Grace, claro que sí. Pastores, Vini levantó la mano, pero no sé si el micrófono. Bueno, mientras ellos arreglan su micrófono, usted puede participar, Pastora Grace. Ya, perdone que no pude levantar mi mano porque no encontré mi mano, Dale. pero aquí estamos. Aprovecho la oportunidad que se presenta en este momento, ¿no? Le agradezco muchísimo, Pastor Mario, de verdad que una prédica muy linda y que es verdad, tiene mucha razón en la que cómo nos podemos enfrentar al enemigo, ¿verdad? Una de las razones que yo digo y siempre digo, primero tenemos que observarnos nosotros, cómo estamos caminando con Dios, porque el enemigo conoce a las personas, él lo dice bien clarito, que él conoció a Jesús inmediatamente. El enemigo conoció a Jesús y sabía, ¿y tú por qué vienes? Pero si nosotros tenemos algo escondido, si nosotros tenemos odio en nuestras personas, si nosotros tenemos algo que no está caminando bien en nuestras vidas, mejor no lo presentemos, porque ellos se van a burlar más de nosotros. Los enemigos nos conocerán, pero nosotros tenemos que saber cómo estamos caminando, tenemos que estar bien fortalecidos en la palabra y de verdad que nosotros estamos con esa, el umbrella, como así, que nosotros estamos cubiertos como él, como dice en el 91, ¿no? No saliéndonos de su cobertura para que Dios nos proteja, porque Dios no nos va a proteger así nomás porque sí, tenemos que ir bien preparados con toda nuestra armadura. Así es que eso es importantísimo. Y sobre todo el amor, el amor. No podemos ir con ínfulas ante nadie, ni podemos ir con que nosotros somos mejores que nadie, porque no somos mejores que nadie. Y tenemos que ir siempre que Dios sea el que nos cobije, que Dios sea el que nos guíe. Amén. Eso es mi participación. Qué bendición. Gracias, Pastora Grace, por su aporte. Muy bien, Pastor Vinicio Monterroso. Pastor Vini. Gracias. Buenas noches. Realmente es muy revelador, em, como usted dice, pastor, estas pláticas nos empoderan, ¿verdad? Nos vuelven a punto cuando decía el Señor que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Y dentro de lo que Él enumera, Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, el Señor Jesús, el Maestro, nuestro Señor, Él dijo que parte de la señal que nosotros íbamos a llevar de Él en nosotros era esa capacidad espiritual de poder, con autoridad y con poder del Espíritu Santo, echar fuera las tinieblas. Yo le contaba ahorita que platicaba yo con mi esposa, yo le digo, porque fíjese qué diferente. Dentro de la misma iglesia cristiana pasa algo. eh, y tenemos que ser muy sinceros y muy claros en esto. La iglesia está dividida
en este sentido, porque hay iglesias que no creen en eso y hay iglesias que sí creen en la guerra espiritual, ¿verdad? Yo vengo de una iglesia, y yo le decía a mi esposa, a mí no me enseñaron nunca esto, como, ¿qué le digo yo? Como un entrenamiento, como mira, te puedes llegar a encontrar con una persona poseída, con una situación que tú tienes que, como decía el hermano, reconocer, ¿verdad? Como hacer un mapeo, me decía mi esposa, ¿verdad? Todo esto para mí, yo le digo, para mí toda esa terminología, ahora yo la estoy aprendiendo, pero yo le contaba a ella, ¿sabe cómo aprendí yo este tema de la guerra espiritual? En plena batalla, Ujú. porque a mí me llevaron bueno, el Señor me dio la oportunidad de trabajar muchos campamentos con jóvenes. Y mi primera experiencia con jóvenes poseídos por demonios fue en el campamento y para mí fue choqueante la primera experiencia, porque yo no tenía nada de teoría, más que pues en algún momento yo había leído la historia de cómo Jesús liberaba endemoniados, cómo él pues hacía estas obras poderosas, ¿verdad? Pero de que yo fuera a pensar que a mí me iba a tocar un día, jamás. Y me tocó. Y como yo le decía a mi esposa, así fue como yo empecé a conocer ese tema. Y como yo fui entrenado, no tuve las clases previas. En cambio, mi esposa estuvo en una iglesia en donde les enseñaban, les dieron hasta un seminario de cómo tratar y trabajar todo este tema, y entonces luego los enviaban al campo de batalla, entonces ellos iban con todas las armas. Tan choqueante fue para mí mi primera experiencia así, que yo me quedé con mucho temor, y entonces el enemigo quiere a uno como influenciarlo de esa manera, ¿verdad? Con temor. Mire, esas experiencias, usted conoce Montesión, pastor, ¿verdad? Allá por Amatitlán. A Sí. mí usted no me hacía caminar en Montesión de noche, después de eso que me había pasado, porque era un miedo que queda obra del enemigo totalmente, ¿verdad? Pero bendito Dios, el Señor me fue enseñando, yo me empecé a meter al tema, a conocer un poquito, no le digo que soy un experto, pero ya por lo menos yo ya sabía. Yo iba a un campamento de jóvenes y ahí había de todo, batallas. Estábamos en la fogata adorando al Señor en la noche y caían los chicos, caían porque no soportaban la presencia de Dios y lo que había dentro de ellos, pues requería una liberación, ¿verdad? Entonces, sí no sé si mi esposa quiere decir algo más, ¿no? Entonces, sí pues yo agradezco estos temas porque sí, creo que la batalla es más allá de lo que nuestros ojos miran, ¿verdad? Y obviamente pues la integridad, ¿verdad? Porque fíjese que en estas situaciones que se daban de liberación, a veces el demonio empezaba a decirle cosas a esa persona. Sí, pero vos estás en adulterio o vos haces esta cosa o también decían mentiras. El demonio empezaba a decir mentiras y a tratar de desacreditar a esa persona que estaba liberando, ¿verdad? Entonces, como le digo, eso, si uno no lo sabe, uno pues vacila, ¿verdad? Vacila en el obrar, ¿verdad? En el ministrar. Pero gracias a Dios por ese tema y pues que el Señor nos siga instruyendo, ¿verdad? Porque sí es muy importante. Gracias y bendiciones. Amén. Gracias, Gracias, Pastor. Pastor Vini. Y tremendo este aporte.
Muchas iglesias no, como usted dijo, no creen o no practican esto, pero alguien dijo una vez, un pastor, cuando yo le presenté el proyecto para que se involucrara, porque yo vi que el pastor solo vivía muy enfermo. Él estaba muy enfermo, problema con sus hijos, estaba rodeado de potestades, de pandilleros, de cantinas, de brujos. Esa era su condición de vida. Estaba rodeado y él nunca se dio cuenta. Entonces dijo, no, me dijo, yo no creo en esas cosas, me dijo, y además de eso, ¿por qué yo voy a alborotar al hormiguero o al avispero? Y así, muchos pastores te van a hablar así. Entonces yo dije, entonces hay razón cómo vive en esas condiciones. Enfermo, el pastor enfermo, deprimido, sí, problema, la iglesia por cerrarse. Entonces, claro, amigo, hermano, usted quiera o no meterse a batallar contra tu enemigo, de todos modos el diablo te está haciendo la guerra. Quieras o no, el enemigo te está haciendo la guerra y como dijo ahí Pastor Mario, lo quiere tener a uno amedrentado. Por eso es que estamos dando nosotros capacitaciones, muchos temas de esto antes de que alguien venga a ser parte o hacer este evento de campaña por la vía no matarás, salvar, ganar almas para Cristo Jesús. Recuerde, cuando estás lleno del Espíritu Santo, usted se presenta, así como Jesús se presentó ante los gadarenos, dice que los demonios, el enemigo, sale huyendo delante de ti. Muy bien. Antes de dejarle el tiempo, Pastor Mario, para que haga el cierre, quiero dejarle el tiempo a nuestra hermana Margarita Martínez, que nos tiene la mano levantada desde Pensilvania. Amén, yo sí encontré la mano. Muy agradecida, agradecida infinitamente con este tema, porque la verdad sí, no es tan común. Yo he estado en la iglesia de Nueva York y en la iglesia de Pensilvania y no se habla de eso, no se escucha nada de eso. Y como dice el pastor, la esposa del pastor bien enferma con un cáncer al hígado. Y bueno, entonces, si se hablaran de estos temas, por eso cuando sea la campaña tomando mi nación en Pensilvania, yo necesito que mande la guía para dársela a mi pastor en inglés, porque ellos son, pues, gringos, ¿no? Entonces, porque esos temas son muy importantes, interesantes y debemos estar preparados para ello. Mire lo que decía el pastor Mario, Dios lo bendiga por eso, que si está murmurando no vaya a la guerra espiritual, no hay que llevarlo, no te vistas que no vas, porque si hay murmuración vas a abrir puertas y bueno, pueden pasar tragedias, ¿no? Yo recuerdo que la pastora Wendy, el profeta Wendy vino a mi casa y estaba nuestra amiga Margarita Venegas y entonces me dijo la pastora Wendy, hermana Margarita, así bien dulce, vamos a orar porque como estamos en ayuno, me dijo, ya tenemos 7 días en ayuno, vamos a orar por la hermana Margarita Venegas. Y entonces dice, no se preocupe, yo estoy aquí, pero yo tenía un miedo, yo le decía, pastora, pero es que yo nunca he estado en eso, y que no se preocupe, no se preocupe. Y cuando empezó esa batalla, esa guerra espiritual ahí con esta muchacha, yo me sentía que así que me movía y eso, y ella me decía, todo está bien, no se preocupe, siga, usted siga orando, usted siga invocando que esté el Espíritu Santo. Y entonces sí hay que preparar, como esas clases que ha tomado Pastora Chayito, con teoría, con seminario y con todo, entonces bien interesante. Y sí, sí que lo está haciendo también el apóstol Carlos Ciuno, sí nos ha hablado de mapeo y de todos esos puntos que hay que ir a guerrear y a orar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. De eso quería yo aportar que hay que prepararnos, que nos preparen bien, bien, bien para la guerra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana Margarita. Claro que sí, ahí estaremos en Pensilvania, dándole un equipamiento cuando se vaya a la campaña por la vía no matarás. Muy bien. Recuerde, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, lo es cuando sus miembros son poderosos. No es el líder es bueno, claro que sí, pero una iglesia poderosa es cuando todos sus miembros son fuertes y por eso hay que enseñarles a batallar. Cuando usted equipa bien a una oveja,
usted le está enseñando a pelear su propia guerra, porque no todo el tiempo el pastor va a estar con todas sus ovejas al mismo tiempo, de madrugada, en el campo, en la ciudad, en el trabajo. El pastor no va a estar ahí, pero el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo sí. Así que es importante enseñar a ser miembros o iglesias cristianos fuertes. Y por eso estos equipamientos, nosotros lo hemos dado desde el año 2000, pastor, ¿verdad? 2009, 2010, antes inclusive, 2005, en cada ciudad, en los países, cuando alguien dice, vamos a hacer la campaña por la vida no matarás, tenemos material de equipamiento. Aún cómo evangelizar también, esa es la otra parte. Ahorita solo el tema que nos tocó Pastor Mario y nos dejó a todos así alborotados, estamos enfocados en eso, pero la campaña tiene varios materiales, cómo evangelizar de persona a persona, cómo prepararse uno mismo espiritualmente antes de salir y tantas cosas. Pero bueno, vamos a finalizar. Quiero dejarle el tiempo a Pastor Mario Pérez para que él dé lo último y termine orando, bendiciendo tanto a esta plataforma como a los que estarán conectados. Quiero saludar a nuestra hermana Adilita Pico, que Dios me la bendiga, está conectada, dice. También queremos bendecir al hermano Héctor Rodríguez, lo está viendo. Saludos a nuestra hermana profeta Nikki, Karina Brito, a nuestro amado profeta Ramón Antonio de la Hoz y Sara Belén. Ellos se organizaron tomando nominación en Barranquilla, Colombia. Dios les bendiga, mis amados ministros, siervos del Señor, Ramón Antonio de la Hoz y Sara Belén. Ellos viven aquí en los Estados Unidos. También, mire qué bendición, tenemos a nuestro amado pastor Juan Carlos Castillo Pacheco desde Nicaragua. Él es el que coordina, presidente Tomando Mi Nación, Nicaragua, que también están orando ahí de pie. Que Dios los bendiga. También bendecimos a nuestra hermana María Moreno, María B. Moreno. Que Dios me los bendiga. Dios bendiga a mi hermana Xiomara Ruz. También un fuerte abrazo. Bueno, Pastor Mario, usted tiene esta última parte. No sé si tiene más aporte y luego nos despide con oración. Amén. Quiero contarles, hermanos, que nosotros no hacemos pactos con el enemigo. Cuando una persona dice, Satanás, tú no me molestas, y yo no te molesto, eso es hacer pactos con el enemigo. Palabras que usaba el pastor Siu, cuando alguien dice, no pateemos el hormiguero, eso es hacer pactos con el enemigo, y por lo que decía el pastor o el apóstol Rufa también, no nos metamos ahí, tengo miedo. Hubo una persona que dijo un día, mire, no molestemos a Don Sata. Sí. Y literalmente así le dijo, le tenía un respeto y él dijo, no lo molestemos y él no nos molesta. Nosotros no hacemos pacto con el enemigo. Y tomando dominación, ese es su ADN, mis hermanos. Si tomando dominación deja de hacer esto, alguien más va a ocupar ese vacío y no es otro ministerio, ¿verdad? No, este es nuestro ADN, mis amados hermanos. Eso es lo que hacemos. Eso es, por eso el Señor permite que nos unamos, que hablemos, aprendamos y, insisto, no hacemos pactos con el enemigo. No hacemos el pacto de no agresión. Aquí usted aceptó a Cristo y ya tiene por enemigo al diablo. Así que estamos ahí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche por la bendición de estar con estos hijos tuyos, hombres tuyos que has llamado para liberar naciones. Son pastores de naciones. Y hablo del ministerio pastoral, pero cada hombre, cada mujer que está acá, no importando su ministerio, su título, han sido llamados para liberar naciones, han sido entrenados, a veces peleando pequeñas batallas con demonios, por así decirlo, mis señores soldados rasos, pero ahí estaban siendo entrenados
formados para que aprendieran, para que vieran lo espiritual, lo conocieran. Y ahora tú los estás subiendo de niveles para pelear ya contra principados, potestades, gobernadores, tronos, nombres que se nombran, huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, Padre. Pero así empezó toda nuestra formación, en batallas pequeñas, y nos ha ido creciendo. Así que la bendición tuya está sobre este lugar. Gracias por este ministerio que tú levantaste y lo levantaste con este objetivo. Así que la paz tuya esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Mario. Amén, amén. Quiero hacer Amén. otra última oración, amigos, hermanos que nos ven en la plataforma. No queremos cerrar este programa sin invitarle para que usted esta noche entregue su corazón a Jesucristo. Creo que el propósito de todo lo que hacemos es esto, que el pecador venga a los pies del Señor y no vaya a la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Y usted tiene la oportunidad. Te invitamos para que usted pueda tener la oportunidad de entregar su vida esta noche. Vamos a hacer una oración de fe breve, pero que va a marcar la historia de su vida. Historia en la vida eterna, no temporal, la de la tierra. Va a marcar la historia de la vida eterna que Dios tiene preparado para ti. ¿Lo deseas? Vamos a orar. Repite conmigo. Señor Jesús, esta noche escuché de ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi alma y mi espíritu. De ahora en adelante, ya no quiero pertenecer a las obras de las tinieblas, del pecado y de la muerte, sino a la hora de la luz, a la salvación y vida eterna. Acepta mi vida, Señor Jesús. Te lo entrego totalmente. Gracias. Amén y amén. Muy bien, amigos, hermanos, si usted hizo esta oración, recuerde, hoy marca una historia eterna en tu vida. Vamos a continuar con nuestro programa los días martes, jueves, sábado en la oración matutina y sábado por la noche también. Y antes de despedirnos, bueno, yo creo que vamos a tener otra segunda parte, ¿verdad? Con Pastor Mario Pérez, con otra enseñanza más, ¿verdad? Amén. Muy bien, amigos, hermanos, vamos a despedirnos. Que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, un abrazo de Dios. Muy buenas noches a todos.